Amigos y hermanos, que el Eterno bendito les bendiga y les guarde en este día. Que el Eterno bendito les bendiga. Hay que estar agradecidos con el Eterno Dios porque nos ha bendecido y nos ha guardado en este día. Gracias al Eterno, porque Él es bueno y para siempre. Su bendita misericordia, ¿verdad? Él tiene misericordia de nosotros. Él nos ama y nos guarda cada día, y por eso tenemos que estar agradecidos, ¿verdad? El Salmo 139. A esta hora de compartir con ustedes, amigos y hermanos en Cristo Jesús, son hermosos, pero este es el libro de Hechos, capítulo 9. Pero antes de esto, quiero compartir con ustedes una hermosa canción. Salmo de David. En hebreo. Let me show you how to block this ad. First, you're going to click on this video, then you're going to... Desde que somos embriones, vemos los ojos de nuestro bendito Eterno. Dios conoce todo de nosotros y no hay nada que se pueda ocultar ante sus benditos ojos, ¿verdad? Dios es bueno y para siempre su bendita misericordia. Muy hermoso, la verdad. ¿Verdad? Dios es bueno. Dios es bueno, ¿verdad? Y Él nos ama y Él nos guarda siempre. ¿Verdad?
En los A esta libros hora, de los salmos de el rey yo quiero Salomón, compartir con así como ustedes, también el rey David escribía, ¿verdad? ambos escribían salmos. Yo quiero compartir con ustedes Pero en el libro de los salmos, Hechos, que en capítulo hebreos 9. Tejelim, ¿verdad? Y en griego, Bendito sea el salmo, Eterno, himnos de oraciones que también nos guarda y nos conocidos como bendice. salterio, en alusión al instrumento musical que era empleado para acompañar su canto. El libro forma parte del Dice canon de esta la palabra del Torá Eterno. judía y de la Biblia escrita. Saulo, El texto, aquí habla lo que fue la conversión de Saulo, ¿verdad? Dice la bendita palabra del Eterno. el texto macedónico y la vulgata Saulo latina, respirando que tiene aún amenazas y muerte contra los discípulos del en Señor, contraposición de la Biblia griega del siglo XX. vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Una cosa te da cosas contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos viendo a la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y has visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que le cobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de ese hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerza. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo predica en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo: este era el Hijo de Dios. Y todos los que le veían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo escapa a los judíos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Que por lo general la poesía Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Entonces, a ver, tomando
llamándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía. Hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se entrecercaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló a uno ahí que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Bendito sea el Bendito Eterno. Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que aquel día enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no toques en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y luego le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y dándole la mano la levantó. Entonces llamó a los santos y a las vivas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Bendito es el nombre de él, eterno amado, ¿verdad? La conversión de Pablo, ¿verdad? Es hermoso la conversión de Pablo fuera de la ciudad de Damasco, ¿verdad? Esa conversión ocurrió ahí y no después en la casa de Judas, por las siguientes razones evidentes. Pablo obedece las instrucciones de Cristo, ¿verdad? Nuestro bendito eterno, y se compromete a ser siervo y testigo del Evangelio y misionero a los que no son judíos. Se entrega él a la oración. A Pablo, Ananías lo llaman hermano Saulo, ¿verdad? Ananías supone que Pablo ya era un creyente, que ya había experimentado el nuevo nacimiento, ¿verdad? Jonás 3:36 nos habla de esto. Y se ha entregado a Cristo y a la misión de Dios. Y no necesita más que ser bautizado y recobrar la vista y ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? He aquí, él ora, dijo. Una vez que se encuentra con Cristo y lo acepta como Señor y Mesías, Pablo ayuna y ora, buscando con toda sinceridad y consagración la dirección del Dios eterno, la fe salvadora y el nuevo nacimiento, que sigue siempre tienen como resultado creyentes que procuran la comunión con su nuevo Señor y Salvador. Sé santos. Se le llama santos a los creyentes, o sea, nosotros creyentes nos llaman santos. 1 Corintios 12, Apocalipsis 13:7. El concepto fundamental del término santo, agios, es el separarse del pecado y consagrarse al bendito Dios, ¿verdad? Otras palabras, los santos son los separados de Dios. Eso implica ser dirigido y santificado por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 nos habla de esto, 1 Corintios 6:11 y segunda de Tesalonicenses 2:13 y primera de Pedro 12, volverse del mundo para seguir a Cristo, ¿verdad? La santificación, sin embargo, el término de seguir a Jesucristo, de estar en santificación, no significa que el creyente es ya perfecto e incapaz de pecar. El llamar a todos los creyentes pecadores salvados no es una práctica, ¿no? Como el término bíblico común para el camino de justicia de Dios, Efesios 5:3. La necesidad de que
la santidad sea una realidad interna para todos los que pertenecemos a Cristo, ¿verdad? 1 Corintios 1:30 nos habla de esto. Padecer por mi nombre. La conversión de Pablo significó no solamente una comisión a predicar el evangelio, sino también un llamado a sufrir por Cristo. A Pablo se le dice desde el comienzo que él debe pasar por mucho sufrimiento por causa de Cristo. En el reino de Cristo, sufrir por su causa es señal de supremo valor de Dios, ¿verdad? Mateo 5:11 nos habla de esto. Romanos 8:17, 2 de Tito 2:12, y el camino que lleva a un ministerio fructífero, ¿verdad? 2 de Corintios 1:3-6. Da como resultado una recompensa grande en el cielo. Mateo 5:12, 2 de Tito 2:12. La muerte debe de obrar en nosotros creyentes a fin de que la vida de Dios pueda fluir en nosotros hacia los demás. Romanos 8:17, 36-37, 2 de Corintios 4:10-12, ¿verdad? Así que el sufrimiento de Pablo, ¿verdad? Habla en Gálatas 6:17, 2 de Tito 11:12, 2 de Corintios 1:4. Hermano Saulo, lleno del Espíritu Santo 3 días después de su conversión, Pablo, lleno del Espíritu Santo, la experiencia de Pablo se parece a lo de los discípulos el día de Pentecostés, ¿verdad? El bautismo en el Espíritu Santo. En primer lugar, él experimenta el nuevo nacimiento y es salvo. Después está lleno del Espíritu Santo, aunque en Lucas nos dice específicamente que Pablo habló en lenguas cuando recibió el don de Pentecostal del Espíritu Santo. Es razonable, ¿verdad? Suponer que así fue. Indica que es lleno del Espíritu Santo y comienza a hablar en lenguas, ¿verdad? Pablo mismo testifica que él hablaba con frecuencia en lenguas. Dice, y él decía, doy gracias a Dios de que hablo en lenguas, más que todos vosotros. 1 Corintios 14:18. Él fue bautizado. El principal interés de Lucas es el verdadero bautismo en el Espíritu. Antes de establecer que Pablo hablara o no en lenguas, lo que busca es la plenitud del Espíritu, ¿verdad? Que debe concentrarse en el Espíritu Santo mismo y no en ninguna manifestación externa. Por otra parte, todos nosotros como creyentes debemos desear la plenitud del Espíritu Santo y debemos esperar las manifestaciones espirituales de su venida, ¿verdad? El temor del Señor. Lucas acentúa la fórmula del temor de Dios, tanto en su evangelio, Lucas 1:50, 18, 2, 23 y 40, como en Hechos son los temerosos de Dios. Gentiles que se adherían a la fe, judía, ¿verdad? Quienes dan inicio a la misión evangelizadora a los no judíos. En el capítulo 10, 2, 22 y 35, ¿verdad? El temor del Señor produce confianza y obediencia y también la evitación del mal. Job 28:28. Salmos 11:10, Proverbios 1:7. Eso a su vez da como resultado el aliento de parte del Espíritu Santo para más y para, ¿verdad? De parte del Espíritu Santo. Y que nosotros tengamos el temor, ¿verdad? Del bendito eterno nosotros. Dorcas, ella era una mujer que abundaba en buenas obras, así como Dios obró por medio de Pedro para sanar y resucitar de la muerte, también obró por medio de Dorcas con sus manifestaciones del Espíritu Santo, tanto como los que son milagros, las señales y los prodigios. Aquí Pablo recalca esa verdad en 1 Corintios 13 y 1 Pedro 4:10-11, ¿verdad? Esto es muy... Desea que la memoria delante de ellos. Dios considera las oraciones de nosotros creyentes como un sacrificio que se eleva a Él, recordándole la perseverancia del llamado con fe y devoción, ¿verdad? Salmos 141, perdón, y Hebreos 13:15. Entonces, Pedro subió a la azotea ¿para qué? Para orar. El Espíritu Santo, autor de la Escritura, ha revelado que nosotros creyentes éramos un pueblo consagrado a la oración. Entendía que el reino de Dios no podía manifestarse con todo su poder si se intervenían solo algunos minutos en la oración. Dado que Dios no podía manifestarse con todo su poder si se invertía solo algunos minutos, ¿verdad? Era la costumbre de los seguidores de Cristo, sobre todo los apóstoles, orar con la misma devoción. Pedro y Juan subieron al templo a la hora novena de la oración, ¿verdad? Y lo mismo hicieron Lucas y Pablo. Pedro oraba con regularidad al mediodía y Dios recompensó a Cornelio por su fidelidad en observar sus horas de oración.
a perseverar en la oración, Romanos 12:12, orar siempre, dice Lucas 18:1, orar sin cesar, Primera Tesalonicenses 5:18. Debemos de orar porque es importante que tengamos una comunicación con nuestro bendito eterno, ¿verdad? La oración es importante. La oración, un cristiano sin oración no es un cristiano, ¿no? Tenemos que orar y procurar todo el tiempo, ¿verdad? Estar delante de la presencia de Dios, buscándolo siempre. Porque Dios es bueno y para siempre su bendita misericordia, ¿verdad? Él es bueno. Busquémoslo en oración todo el tiempo y sigamos a nuestro bendito Señor, ¿verdad? Que Dios bendito les guarde y les bendiga. Acuérdense siempre de orar por sus hijos, oremos por los niños, oremos por esta nación y sigamos orando por la nación de Israel. Que el Eterno bendito les guarde y les bendiga. Amén, amén y amén. Sí.